Bueno, vamos a iniciar ahora el capítulo 2, que es el de la persona humana. Cuando vamos a tratar el tema de la persona humana en sentido jurídico, vamos a hablar de la persona, antes denominada persona física, el comienzo de su existencia y la muerte o fin de la existencia de la persona. En cuanto al comienzo de la existencia, este es un tema donde el inicio de la vida humana es uno de los interrogantes más complejos que aún existen y no hay consenso en un campo. Fíjense ustedes que cuando se hablaba de legitimar la ley del aborto, empezaron todos los debates sobre cuándo es que comienza la vida humana, a ver si es posible realizar un aborto, legitimarlo, o eso sería un homicidio porque ya habría comenzado la existencia de la persona. Una cosa es el concepto vida, que se aplica a todas las células individuales de este conjunto de células que forman tanto la gameta femenina, que sería el óvulo, o la gameta masculina, que es el espermatozoide. Hay vida en el óvulo y hay vida en el espermatozoide, pero cuando se juntan ambos, ahí es donde se produce la concepción y ahí vienen todos los debates sobre si ahí comenzaría la existencia de la persona o no. Por ejemplo, una teoría que podría también hacerse valer es, bueno, mientras no se desarrolle el cerebro no habría persona humana. El mismo la muerte cerebral lo consideran como ya el fallecimiento de la persona, que ahí existiría la posibilidad de la donación de órganos. Entonces, si vamos a considerar la muerte cerebral como la muerte de la persona, podríamos tranquilamente, en un argumento lógico, decir, bueno, el nacimiento, el desarrollo del cerebro humano sería el comienzo de la existencia. Pero lo cierto es que la vida, independientemente de cuándo es el comienzo de la existencia de la vida no significa que jurídicamente eso implique la existencia de una persona. El artículo 19 del Código Civil establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. La concepción ha habido distintas lecturas. Antes, en el Código de Vélez, cuando se hablaba de concepción, se hablaba de concepción en el seno materno. Ahora, la reforma del Código del 2015 eliminó del concepto de concepción la del seno materno. Sí mantiene que es a partir de la concepción. Esto daría posibilidad de que fuera el seno materno hubiese existido la concepción. Pero eso no sería muy factible porque mantiene el Código Civil los periodos donde se presume que se produjo la concepción que tenía Vélez en el Código Civil. El Código Civil de Vélez es de 1869. Ahí se mantenía todo en base a presunciones. No había un desarrollo de la ciencia médica capaz de establecer con ciencia cierta el momento de la concepción. Entonces Vélez sostenía que la concepción se había producido la unión del gameto masculino y el femenino en un periodo que oscilaba entre los 11 meses, eso es 300 días antes del nacimiento, y los 180 días anteriores al nacimiento. Entonces, en ese periodo de 120 días, Vélez decía, y era una presunción iuris et de iure que no admitía prueba en contrario, que ahí se había producido la concepción. Ahí había nacido la persona, porque la persona se retrata en el momento de la concepción. Claro,
En 1869 un embarazo de menos de 6 meses era imposible. Y de más de 10 meses tampoco, porque no se podía conseguir. Entonces, Vélez se mantenía en esa franja. Pero el código de 2015, que eliminó lo del seno materno, mantiene la franja de entre 300 y 180 días. Esto nos pone en una situación que dice, bueno, entonces separar el seno materno tampoco podría haber concepción. ¿Por qué? Porque si bien puede estar el óvulo fecundado congelado, no crece si no está en el seno materno. Entonces, si por lo menos va a crecer y necesita esos 10 meses de crecimiento, entonces si no tiene más tiempo no estaríamos dentro de la concepción. Por el periodo que establece el código, la concepción sería en el seno materno. Está bien que ahora ya no es una presunción iuris et iure, sino lo que se llama una presunción iuris tantum, es decir, se admite prueba en contrario. Y esto está bien porque puede haber embarazos de menos de 6 meses y que se puedan conservar en incubadora. Algunos doctrinarios sostienen que la supresión del seno materno obedece simplemente a que la sexualidad de la persona es de acuerdo a cómo se percibe, entonces no habría inconveniente de que la mujer se perciba hombre y el hombre se perciba mujer, entonces sería el seno paterno, no el seno materno. Pero estos son teorías. Pero lo cierto es que se mantiene estos periodos en el tema de la concepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros, si bien los tratados internacionales de derechos humanos que nosotros hemos suscrito y le damos jerarquía constitucional, han sido interpretados por la Comisión, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero era el momento de la concepción. Por lo que está bien que esta jurisprudencia no obliga a su aplicación en los fueros locales, sino no podría concebirse nunca el aborto, pues tendría, desde el momento de la concepción estaría habiendo persona, y dice que la persona y con los derechos del niño son protegidos de la persona desde el momento de la concepción, y coloca el momento de la implantación del óvulo fecundado como el momento de la concepción. Entonces hubiese sido imposible el tema del aborto. La protección de un embrión no implantado será objeto de una ley especial, dice la ley. Por eso, fíjense que el óvulo fecundado, que está congelado, no está implantado, goza de una protección especial. No hay todavía una ley especial que diga cuál es la protección, pero no se puede comercializar. Está fuera del comercio, no es una cosa. Tampoco es persona, porque no estaría implantado, por lo que no podría desarrollarse y crecer. No estaría comenzando ese periodo de la concepción, pero merece una tutela especial y todavía no está legalizado ese tema, y es un problema que se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque hay óvulos fecundados y que después hay una ruptura en la pareja que dejó ese óvulo fecundado, ese óvulo congelado, y hay prohibiciones del hombre para que sea implantado en el útero de la mujer. Entonces estamos frente a una situación donde dice, bueno, ¿y qué hacemos? Si no implantamos, ¿quién lo conserva? No lo podemos destruir, no lo podemos donar, no está fuera de todo el comercio, no se sabe qué es exactamente, si es una persona o qué es. Bueno, es un vacío legal que hay que tutelar.
Entonces, la ley especial que surgió en el momento se estableció que no puede ser implantado, salvo que la persona el hombre hubiese dejado expresamente por testamento dicho que autorizaba que en caso de que él fallezca que sea implantado, que de haberse autorizado por testamento lo tendría que hacer en los siguientes 10 días de su fallecimiento, no después. Hay un vacío legal que hay que cubrir, porque fíjense ustedes, se lo digo a título de curiosidad, que si esa persona, ese óvulo fecundado es implantado en forma contraria a la ley, podría llegarse a encontrar una persona que quizás no tiene vocación hereditaria, porque no se hizo como un acto prohibido, y sería como un absurdo, porque cuando Vélez Arfield sancionaba el código a los hijos extramatrimoniales, lo dejaba con una vocación hereditaria del 50% de lo que puede ser lo que podía heredar un hijo legítimo. Eso fue considerado contrario a la equidad y fue en la reforma del año 68, 1968, se igualó ese tema. Ahora pareciera que por estos avances tecnológicos a esa persona que nacería fruto de una decisión tomada en forma ilegal porque se lo implantó contrario a lo que dice la ley, lo dejaría lejos de cualquier herencia. Temas que quedan ahí por tratar, no hay legislación al respecto, pero como ya lo hemos dicho para los que cursaron conmigo concepto de derecho, en fuentes de derecho lo hemos visto, si se plantea el caso, el juez tiene obligación de resolver y no podrá invocar la ausencia de norma para no resolver el tema. Pero bueno, es un tema que será materia de tratamiento seguramente por alguna ley especial. El gran tema que tiene la cuestión de la concepción es que para la ley argentina desde el momento de la concepción es persona y los derechos de esa persona están sometidos a lo que lo vamos a ver después cuando veamos los actos jurídicos condicionales, que están sometidos a la condición suspensiva de que nazca con vida. Adelanto un poco lo que después vamos a ver cuando veamos actos jurídicos, es en el capítulo 3. Es el próximo capítulo. Supongamos que una persona es concebida hoy. Nacerá, si todo es muy regular, dentro de 9 meses. Si dentro de 9 meses nace y conserva la vida, aunque sea un minuto, es decir, cortado el cordón umbilical, esa persona logra respirar por sí y después puede llegar a tener cualquier insuficiencia médica y llega a fallecer, eso bastará para que lo considere que nació con vida, que después falleció, y en ese instante que nació con vida, adquiere todos los derechos que le hubiesen correspondido desde el momento de la concepción, es decir, 9 meses antes. Si por el contrario, cuando nace muerto, es decir, cortan el cordón y no logra respirar por sí, se lo considera como si nunca hubiera existido. Fíjense las consecuencias que tiene esta situación. Bueno, además está decir que si nace y no
no fallece, sino que vive, bueno, también se retrotraen esos derechos al momento de adquisición, al momento importante de la concepción. Pero vamos a poner un ejemplo figurado, pero que puede suceder tranquilamente y que aclararía mucho este panorama. Supongamos que una persona tiene un hijo extramatrimonial, tiene un amante y la amante queda embarazada. Cuando el hombre se entera de que la amante está embarazada y la amante lo entra a apurar como para que se divorcie y se case con ella, etcétera, etcétera, tipo como match point, ¿no? El hombre de esta historia hipotética que yo le cuento le da un bobazo y se muere. Entonces estaremos frente a un amante que ha quedado, se le ha muerto el novio y un hijo de él. Si esa persona por nacer nace y supongamos conserva la vida durante un minuto y después muere, para la ley se lo considerará como que nació con vida y que después falleció. Al momento de haber nacido con vida se retrotrae al momento de la concepción todo su derecho. Quiere decir que cuando se produce la muerte del padre, que es lo que se llama la muerte de la persona, determina el momento de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión es eso, el momento, el instante de la muerte. Los bienes de las personas se distribuyen automáticamente, aunque sepan o no que han sido herederos, en la porción que le corresponde a los herederos forzosos, y esta persona es hijo y es heredero forzoso. Al producirse la muerte de ese hijo, que nació y estuvo un minuto con vida, el único heredero forzoso que tiene esa persona que nació y se murió en instante es su madre, porque su padre ya se había muerto y no tiene ni cónyuge ni descendientes. Entonces la amante pasaría a ser heredera de los bienes de su amante. Entonces se presentará a la sucesión y le dirá a la esposa: mira, yo era la amante de tu marido, pero además ahora soy heredera porque tuvimos un hijo, se murió. Se probará con los ADN, etc. Pero fíjense las consecuencias. Entonces, por haber vivido un minuto desprendido del cordón umbilical, un minuto, un segundo, lo que sea, la autopsia determinó que tenía una bocanada de aire. Entonces la noción importante que tiene este tema del nacimiento y la importancia de retrotraer al momento de la concepción. Si por el contrario supongamos que el padre no muere durante el embarazo, sino que muere después que después que el hijo haya muerto, entonces la amante no habrá heredado nada. ¿Por qué? Porque el hijo habría muerto antes que el padre. Entonces al momento de la muerte del padre ya no existía él y la amante no tiene ningún vínculo. Todo el tema hereditario puede llegar a modificarse y cambiar de acuerdo al momento que se produjo el fallecimiento de una persona. El hecho del nacimiento con vida se presume, en caso de duda, que ha nacido con vida. Siempre existe una presunción de que ha nacido con vida. Bien. Este es el tema del nacimiento. Ahora pasamos al otro extremo. Pasamos
al fallecimiento de la persona. El fallecimiento de la persona tiene una particularidad, se prueba con la existencia del cadáver. Por eso es necesaria la firma del certificado médico y que el médico haya visto el cadáver y certifique la causa de la defunción. Esto es importante porque, como ya le he dicho, se debe saber el momento exacto del fallecimiento porque los derechos sucesorios se transmiten en ese momento. Entonces es necesario que los herederos sean personas vivas o concebidas por lo menos. Entonces, si esa persona nace, si esa persona que muere resulta que después su esposa tiene un hijo, pero lo tiene pasado el periodo de la presunción de concepción, bueno, la ley va a presumir que no es de él. Si no, se retrotraerán los derechos. El instante de la muerte, jamás una muerte se va a establecer por una época. Y calculamos que falleció a tal momento. No, siempre se va a poner un día exacto, un momento exacto, aunque quizás no sea cierto. Por eso hablamos que es lo que nos va a interesar acá, es de la fecha de la presunción de fallecimiento. ¿Cuándo se da el caso de presunción de fallecimiento? Cuando no hay cadáver. Uno dice, bueno, ¿cómo no va a haber cadáver? No hay cadáver. Si hay un accidente, si la persona se ausentó, si no hay cadáver. El caso de lo que fueron los desaparecidos. Esta ley se perfeccionó en ese momento. Cuando eran los desaparecidos del gobierno militar, no teníamos cadáver. Ahora, sí teníamos la certeza de que, la presunción de que esa persona había muerto. No tenemos certeza, presunción. La ley dice eso, presuntamente fallecido. La certeza la da el cadáver. Si no hay cadáver, no hay certeza. Ahora bien, en el instante que muere una persona, pasan todos los derechos y las obligaciones a los herederos. Las únicas obligaciones que no pasan a los herederos son las obligaciones de hacer, que se extinguen. Esto lo vamos a ver bien cuando tengamos sucesión. Ahora la muerte debe ser probada. ¿Qué pasa entonces en el caso de que no haya cadáver? Antes de esto vamos a decir qué pasa en el caso de la conmoriencia. ¿Qué es la conmoriencia? La conmoriencia es la muerte de dos o más personas y en un mismo instante en que no se puede determinar quién murió primero. En ese caso se establece que no hay transmisión sucesoria entre ellos. Supongamos un accidente de aviación. Iban padre e hijo en el avión. ¿Y quién murió primero? No se sabe. Quizás sí se murió alguien primero, quizás no. Por eso a veces es importante cuando hay un accidente automovilístico, uno murió en el acto, el otro camina al hospital. Eso cambia todo, quizás las líneas sucesorias. Porque si es un padre y un hijo, en una de esas, si no tienen nietos, solo tenía cónyuge, los bienes del padre no pasan a la viuda porque no se le diera forzoso, se extinguió el matrimonio antes, cambia toda la línea hereditaria. Por eso es importante saber el momento de la muerte y es importante saber quién murió primero en caso de conmoriencia. Si no se puede demostrar quién murió primero, porque por ejemplo es una desintervención, la ley dice que no hay transmisión sucesoria entre ellos, y del uno al otro se transmitirá a los otros herederos. Vamos a establecer tres situaciones de presunción de fallecimiento. Los casos se resuelven de forma idéntica, lo que cambian son los periodos de tiempo de acuerdo a la mayor o menor presunción de que pueda volver con vida o no.
El primer caso es la ausencia cuando la persona desaparece. Yo, cuando en las clases presenciales, ponía un cigarrillo. Entonces lo ponía en el pizarrón. ¿Qué significaba eso? Me voy a comprar cigarrillos y vengo y no vuelve más. Esa persona se fue. Se creía que volvía en un rato y no volvió más. ¿Qué pasó? No se sabe. El otro caso es cuando ya existe una presunción que puede haber pasado algo porque se ausentó porque se fue a la guerra o se ausentó y en el momento de estar ausente hubo un terremoto. Terremoto, guerra, entonces hay una tragedia de ese tenor, se cae el edificio, buscan el tercer combo, por ejemplo, cuando fue la inundación de Bahía Blanca y algunos se los llevó la corriente, habían dos chicos que habían, uno apareció, el otro no, y vas a saber si se lo tragó la corriente, dónde fue. Bueno, esos son terremoto o catástrofe, o un terremoto, catástrofe, o también guerra. Se fue a la guerra y no se supo más de él. Esto va a tener otros plazos determinados. Y otros que son más breves los plazos es cuando es el caso de naufragio o caso de accidente aéreo. Las situaciones son similares siempre, pero variarán los tiempos. Lo primero que va a pasar cuando esa persona se ausenta, ya sea por el accidente de aviación, ya sea por la guerra, ya sea porque se fue a comprar cigarrillos, es el caso de ausencia simple. ¿Qué es el caso de ausencia simple? Es la persona, cualquier interesado va a denunciar la ausencia de esta persona para que el juez designe, lo citará por edicto, no comparece y le va a nombrar un curador de bienes que va a tener que responder ante el juez por cualquier situación. ¿Qué es este curador de bienes? Es el que maneja los negocios. Quizás tiene que pagar sueldos si era un empresario que tenía gente a su cargo, quizás tenga cheques que pagar y que cubrir, cheques para cobrar, en fin, todo lo que sea esta administración de un negocio. Para el hipotético caso que esta persona vuelva, le van a nombrar un administrador de bienes. Ahora bien, ahí se lo va a declarar ausente, después de citarlo, y es una ausencia simple y este curador de bienes va a ir administrando todo. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que esa ausencia simple la vamos a convertir en ausencia con presunción de fallecimiento? Porque si falleció no va a volver nunca más. Recuerden que tengo que poner una fecha exacta. Entonces el juez va a decir, vamos a esperar. Y cuando transcurren 3 años y hablamos de la persona que se fue a comprar cigarrillos y no volvió, el juez va a decir a los 3 años, señores, vamos a presumir que falleció. Bueno, perfecto. Después de 3 años, vamos a suponer que esto se produce en el mes de enero del 2025, enero del 2028 se lo va a declarar con la ausencia con presunción de fallecimiento. Muy bien. ¿Y qué día ponemos? Vamos a poner el día del año y medio, es decir, en la mitad de tiempo. Murió o desapareció en enero del 25, vamos a poner que en el mes de julio, que sería un año después, es enero del 26, julio del 27, supongamos el 1 de julio del 27,
es un año y medio, había desaparecido el 1 de enero del 25. 1 de julio del 27 decretamos que ese día falleció. Estamos ahora en el 28, estamos en enero del 28, pero ¿quiénes eran herederos el 1 de julio del 27? Está un hijo, la esposa, no, otro hijo había muerto antes, puede pasar un montón de cosas, pero ese día vamos a presumir que falleció. Entonces se establece día presunto de fallecimiento 1 de julio del 2026. Se abre la herencia, se distribuyen los bienes entre los herederos. Y el juez le va a decir, señores, a los herederos, administren, manejen los bienes, pero no pueden vender los bienes hasta que haya pasado 5 años desde el día presunto de fallecimiento, es decir, 5 años contados desde el 1 de julio del 26. Quiere decir que ya ha transcurrido un año y medio, todavía nos faltan por lo menos 3 años y medio, que no, ustedes no pueden vender los bienes. Y si los venden y llega a volver la persona, van a tener que devolverles los bienes que les quedan más el valor de lo que hubiesen vendido, consumido, porque la ley les prohibía que por 5 años no vendan los bienes. Si pasan esos 5 años y vuelve esa persona, yo le voy a tener que devolver a esos herederos lo que no consumí. Lo que consumí, lo consumí de buena fe, se tiene que jorobar a esa persona. Esto es lo que se llama el periodo de conmoriencia. Conmoriencia ya había dicho que es el periodo de prenotación. Conmoriencia es cuando morir al mismo tiempo. El periodo de prenotación son estos 5 años que tiene que esperar. La ley dice que tiene que esperar 5 años desde la fecha presunta de fallecimiento o cuando la persona llega a los 80 años de edad, lo que sucede primero. Si el que desapareció era una persona de 40 años, será 5 años. Si era una persona de 79 años, no, ya está, un año, ya se acabó. Ese es el tiempo que hay que esperar, el tiempo de prenotación. Esto es la presunción de fallecimiento para casos de muerte, ausencia no traumática. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un terremoto o tenemos una guerra? Ahí, en vez de esperar 3 años, hay que esperar 2 años. Y la fecha no es la mitad del plazo, como se establece en el otro, sino la fecha intermedia del momento en que se sucedieron los hechos, la guerra, el terremoto, etc. Supongamos un terremoto tiene una parte importante del temblor y después hay réplicas. Supongamos que todas las réplicas fueron 10 días. Bueno, en el día quinto, entre el terremoto principal y la última, la réplica, se establecerá la fecha presuntamente fallecida. Si es una guerra, será también el periodo intermedio. Supongamos que esta persona hubiese estado en la guerra de las Malvinas. Bueno, sabemos, el juez dirá, sabemos que en las Malvinas las tomaron un 2 de abril, pero el primer combate fue el 1 de mayo, mientras se trasladaban los británicos. Sabemos que fue entre el 1 de mayo y el 14 de junio. No hay ninguna carta escrita por la persona que había ido el primer día a la isla. Bueno, se supone que entre el 1 de mayo y el 14 de junio, término intermedio, ahí vamos a tener la fecha presuntamente fallecida. En el caso de un accidente de aviación o en el caso de un naufragio, se va a tomar, en vez de estar teniendo que esperar 2 años, va a tener que esperar 6 meses. Y una vez que se cumplen los 6 meses,
para establecer el día de presunto fallecimiento se va al día en que se sucedió la catástrofe. Un accidente de aviación sucede hoy, a partir de hoy empieza ya con las ausencias, se esperará 6 meses, los 6 meses se establecerá que el día del accidente fue el día de que presuntamente falleció y se mantendrá la prenotación hasta que cumpla hasta los 5 años o 80 lo que llegue primero y después se puede disponer todos los bienes. Vamos a poner dos casos que quiero yo después que sucedieron los hechos lo pongo en el ejemplo para clarificar la postura, porque acuérdense que yo le dije que esto es presunción de fallecimiento y que no tenemos cadáver. Cuando tenemos cadáver ya deja de ser presunción para ser muerte. El primer caso que cuento es el del caso de Sala. Sala es el jugador, los que no son tan futboleros, es un jugador que jugaba en la Liga Europea, creo que en Francia, sí, en Francia, y había sido vendido a un club inglés. Tomó un avión que había alquilado, como un taxi aéreo, y el avión se cayó en el Canal de la Mancha. Hicieron una colecta de jugadores de las ligas europeas para que se siga buscando, no se abandone la búsqueda, y al poco tiempo, unos pocos días, apareció el avión, lo encontraron y estaba el cadáver del jugador atado con un cinturón, y el piloto no, el piloto se ve que se había desprendido y no apareció. Bueno, en ese caso opera la presunción de fallecimiento y todo lo que hemos señalado para el piloto. Pero para Sala operaba hasta el momento que fue aparecido. Cuando apareció hay un cadáver y ya tenemos, no hay que esperar absolutamente nada, ya no tenemos ninguna presunción, tenemos certeza del momento certeza de que estaba muerto, perdón, y se establece como día de fallecimiento del accidente aéreo. El otro caso que comento es el de Laras San Juan, el submarino que se hundió. El submarino apareció, pero cuando lo encontraron a 3.000 metros de profundidad, bueno, reflotarlo podía llegarse a un problema porque se podía partir por la presión del agua, entonces se decidió que quede ahí como una tumba en el fondo del mar. Ahí seguimos teniendo los casos de presunciones, porque si bien apareció el submarino, no tenemos el cadáver, no sabemos quiénes están adentro, nadie abrió el submarino para ver. Puede ser que la persona que uno está en la lista de tripulantes, pero quizás en una de esas fue un error humano al tipear a la persona en Punta Arenas no se embarcó y se cruzó para Chile, y ahí estamos dando por muerto a alguien que está vivo. Por eso decimos que la única forma de establecer que la muerte presunta es muerte efectivamente es si aparece el cadáver. Acá, mientras no abran el submarino, todo lo que está ahí adentro es muerte presunta, y en consecuencia se va a aplicar los principios que ya había dicho. En el caso de como es un naufragio, entonces hubo que esperar 6 meses, a los 6 meses se estableció como fecha presunta de fallecimiento el hundimiento del submarino, y a posteriori, a los 5 años, ya se habilitó a los herederos a disponer de los bienes. Bien, con esto terminamos lo de la presunción de fallecimiento y vamos a hablar ahora de las personas jurídicas. Ya no tenemos personas humanas, sino tenemos personas jurídicas. Entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas jurídicas pueden ser personas públicas o personas privadas. El comienzo de la existencia de la persona jurídica
Ya no tenemos el problema de concepción y nacimiento, sino simplemente si es una persona pública, la sanción de la ley que crea a esa persona pública. Y la persona privada, jurídica privada, es a partir de la constitución de la sociedad y posterior inscripción en el registro. La capacidad que tienen las personas jurídicas está limitada al cumplimiento del objeto para lo que fue creado. No puede ser la persona jurídica, no tiene capacidad para hacer otra cosa que la que tiene la que establece en sus estatutos, que es el objeto de esa persona jurídica. Por eso, si una persona jurídica tiene, una persona también pública, un fin distinto, o ejerce actos que son distintos a lo que es el objeto de su sociedad, y ese objeto distinto se usa para defraudar a una persona, habrá que correr el velo de la sociedad y ir a analizar la conducta de los miembros, porque no están legitimados para actuar distinto a lo que es el objeto social. Esto es el levantar el velo de la sociedad para poder investigar a los miembros y que son titulares de la sociedad. Las personas jurídicas públicas, ya he dicho, son creadas por la ley, y las otras privadas es de acuerdo a la redacción del estatuto y la inscripción de la persona. Ahora bien, lo que sí vamos a establecer que estas personas públicas se extinguen cuando la ley decide que se extinga. Así como son creadas por ley, son extinguidas por ley. Integran estas personas jurídicas públicas el Estado Nacional, los Estados provinciales, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, los entes autárquicos, también los estados extranjeros, las organizaciones de derecho internacional política, y también la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, como ya establece el artículo 3 de la Constitución, que es la religión del Estado, y eso no fue derogado, entonces, al ser la religión oficial del Estado, es una persona jurídica de carácter público. Las personas jurídicas de carácter privado se inscriben en el registro. Puede haber personas jurídicas privadas que son sin fines de lucro y la que sale con fines de lucro. Ahí tenemos la ONG, una asociación civil, etcétera, o la sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, que son personas jurídicas privadas. ¿Cómo se extinguen las personas jurídicas? Las públicas ya hemos dicho que es por ley, pero en cambio las privadas es por vencimiento del plazo, que en caso de que no se establece un plazo de duración es por 99 años. También por voluntad de las partes, porque los socios pueden decir, bueno, hasta acá llegamos y disolvemos la sociedad. Por una sanción de una autoridad, puede ser que la Inspección General de Justicia, que tiene facultad de contralor y control, extinga a esa persona, una sanción o un cumplimiento del objeto societario, porque también puede ser que una sociedad sea creada, por ejemplo, para realizar determinados actos. Por ejemplo, en una obra pública se crea una sociedad jurídica para la construcción de una represa. Se concluye la obra, luego se extingue la persona jurídica. El siguiente tema que vamos a ver en este capítulo 2 son los atributos de la persona. Los atributos de la persona son aquellos derechos que son innatos a la persona, que nacen con la persona, que la persona no pueden ser privado de ella. Es decir, por el solo hecho de ser persona, tienen estos atributos. Necesariamente los tienen.
Los atributos de la persona son 5, pero de los cuales vamos a decir que los 5 pertenecen a la persona humana. La persona jurídica solo tiene 3 de esos 5, es decir, que hay 2 que son exclusivos de la persona humana. Los 3 que son comunes a ambas personas son el nombre, el domicilio y el patrimonio. Los 2 que son propios de la persona humana son la capacidad y el estado. Pero en una persona jurídica ya vemos, por ejemplo, vamos a ver nosotros como persona jurídica los consorcios de propiedad horizontal. Un consorcio tiene que tener domicilio, sí, es el lugar donde está situado el edificio. ¿Tiene patrimonio? Sí, la entrada de activos y pasivos, la entrada que tiene, que recauda con las expensas. ¿Tiene nombre? Sí, consorcio de la calle tal. Esos 3 atributos son propios de las personas, no son como de la persona jurídica y de la persona humanas. Los otros 2, el estado y la capacidad, si es menor, si no es menor, si es insano, eso es propio de la persona humana. Y el estado, que es la posición que ocupa en la sociedad, casado, soltero, si es profesional, si es obrero, esa situación de estado que ocupa en la sociedad, ya vamos a desarrollarlo. Esto corresponde a la persona humana. Vamos a ver los caracteres, y después de ver los caracteres que son comunes a todas estas personas, vamos a concluir la exposición, y vamos a dejar para la segunda parte de este capítulo 2, vamos a hablar de todos los atributos, de los 5 atributos. Pero para que no sea tan extensa, se los dejo en 2 grabaciones independientes. Los caracteres, que repito, son para todos los atributos. Cuando lleguemos al último de los atributos, ya no vamos a estar recordando esto que vamos a ver mucho tiempo atrás, pero sepan que estos caracteres son comunes a todos los atributos. Es decir, no lo voy a volver a decir, pero estos, cuando hablemos de capacidad y eso, también estos atributos le sean aplicables. Son necesarios, porque como ya he dicho que son los tienen por el solo hecho de ser personas, entonces necesariamente no se puede prescindir de ellos, y tienen que tenerse, estos atributos tenerlo toda persona por el solo hecho de ser persona. Son inseparables porque no se puede separar a la persona de eso. Uno, por ejemplo, de los atributos es el nombre. Si vamos a hablar del nombre, es necesario que tenga que tener un nombre. No puede una persona no tener un nombre. Es una exigencia de la ley que le pongan un nombre al nacer. Es inseparable porque podrá tener un nombre artístico, pero ese nombre como atributo de la persona que se establece al nacer, lo debe mantener. Por eso es necesario e inseparable. Es inalienable porque no lo puede enajenar, no lo puede vender, no lo puede ceder, no lo puede transmitir, no puede decir te vendo mi nombre. Ninguno de los atributos puede ser comercializado, son inalienables. Son imprescriptibles, ¿por qué? Porque no se pierden por el no uso. Nosotros sabemos, si no, se los comento, que existe el Instituto de la Prescripción. La prescripción es un instituto que se pierden las acciones por el no uso, o se puede adquirir ciertos derechos por la posesión continua. La prescripción adquisitiva es que yo adquiero algo por haberlo tenido durante un tiempo determinado, variará de acuerdo si es de buena fe, de mala fe, si es
inmueble, si es registrable, mueble registrable o no, etc. Es una prescripción adquisitiva. Adquiero algo por el transcurso del tiempo y por la no, el no reclamo del legítimo dueño. Y la otra prescripción es la extintiva. Cuando yo tengo que hacer un reclamo, si pasa un tiempo que se fija en la ley para que yo reclame, se extingue la acción. Pierdo la posibilidad de reclamar. Tengo el derecho, pero no tengo la acción judicial porque me pueden oponer la prescripción. Esto no se da en los casos de los atributos de personalidad. Son inalienables. Si yo tengo un nombre, pero uso el nombre artístico y nunca uso mi nombre, no lo voy a perder por el no uso. Si alguien toma mi nombre y dice, no, esto ya te prescribió la posibilidad de usarlo, no. Los atributos de la personalidad son imprescriptibles. Son únicos, porque solo hay uno en toda clase. Yo solo voy a tener un nombre. Puedo tener nombres artísticos que no van a ser atributos de la personalidad. Pero los que sí constituyen el atributo de personalidad son únicos. Vamos a ver que el domicilio puedo tener varios, pero el legal va a ser único. El nombre es único. El patrimonio también será único, aunque pueda ya ser positivo o negativo. Atributos de la persona son únicos. Son vitalicios porque me acompañan para toda la vida. No los pierdo después de cierta cantidad de tiempo. Desde mi momento en que nazco hasta mi muerte, estos atributos los voy a tener. Por eso el patrimonio que va a ser mío, pierdo mi patrimonio con mi muerte y automáticamente todos los bienes pasan a la cabeza de los herederos. Son absolutos, porque yo lo puedo poner frente a todas las personas. Es decir, si alguien, cualquiera, quiere usurparme uno de los atributos, yo puedo decir, señores, esto es absoluto. Cualquier persona que quiera usurpar un atributo de mi persona, lo podré invocar y defender ese derecho. Bien. Con este tema de atributos de la persona concluyo la primera parte de este capítulo segundo. Después veremos todos los atributos que ya he dicho, son 5, que los voy a dejar enumerados, pero que van a ser la segunda parte de esta clase asincrónica. Los 5 son el estado y la capacidad como atributos propios de la persona humana, y los otros 3 atributos que son comunes a las personas humanas y a las personas jurídicas, que son el nombre, el domicilio y el patrimonio. Bueno, muy bien. Ahora después grabo el siguiente video con la segunda parte de este capítulo 2.